Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, al igual que yo. Estoy muy feliz y muy emocionado por volvernos a encontrar con un truco de magia nuevo, que en este caso no es tanto un truco de magia, sino una técnica con cartas. Esta técnica te va a servir para muchísimos trucos de magia con cartas, pero sobre todo, y la finalidad y lo más importante, para sorprender a cualquier persona que te propongas. Así que bien, sin más que decir, vamos con la presentación del truco, y si es que les gusta, los invito a que se queden a la explicación. ¡Vamos allá! Ahí está, una técnica que les va a servir para muchísimos efectos de magia. En esta ocasión yo preparé un efecto completo para que ustedes puedan aprovechar. Si es que todavía no tienen bien planteado en dónde pueden utilizar la técnica, pues les regalo este efecto para que lo puedan empezar a emplear, lo practiquen y vayan puliendo la técnica poco a poco. Ahora bien, si te gustó la técnica y el efecto, pues te invito a que te quedes para que puedas aprender a hacerlo de manera perfecta. Sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación de la técnica del día de hoy, que en este caso primero vamos con la técnica y una vez que sepamos cómo realizar la técnica nos vamos a dirigir con la revelación del efecto en sí, desde la introducción hasta el desenlace. Pero ya saben que antes de iniciar con la revelación nos vamos a enfocar en los componentes, que en este caso simple y sencillamente será una baraja de cartas, no importa si le sobran o si le faltan cartas. Ahora, en este caso, para las personas que apenas están iniciando en la magia, sí les voy a recomendar que utilicen un extra, que sería una carta repetida. En este caso yo tengo el as de tréboles, pero de esto vamos a hablar más adelante. Como pueden ver, la técnica del día de hoy consiste únicamente en lanzar cartas que obviamente nosotros vamos a elegir para aparecer o para encontrar alguna carta que nosotros queramos. En este caso, en la presentación que acaban de ver, yo lo hice con una carta elegida. Pero esto lo podemos emplear para muchísimos casos. Por ejemplo, una aparición de ases. En lugar de aparecer 4 ases de forma completamente natural, con movimientos que el público podría hacer sin ningún problema, podríamos aparecerlo de una forma más profesional y más elegante, como es empleando técnicas de lanzamientos. Y de este tipo de técnicas existen muchísimas y de hecho las pueden encontrar en el canal, donde puedes lanzar cartas de esta manera, puedes lanzar cartas con tu dedo índice de esta manera, y de este tipo de lanzamientos existen muchísimos, y precisamente el día de hoy vamos a ver este que realmente no es muy conocido y con el cual puedes obtener muchísimo impacto. Para realizar esto, lo que tenemos que hacer es colocar la carta que nos interesa debajo de la baraja. En este caso yo tengo el 7 de diamantes. Ahora, una vez que tengamos la carta elegida o la carta que queremos que salga disparada de la baraja debajo del todo, lo que tenemos que hacer es colocar la mano como si fuéramos a cortar y hacer una mezcla americana, pero sin llegar a tal grado. Únicamente colocamos nuestros dedos así para que el dedo anular nos ayude estirando el 7 de diamantes. Y ojo, aquí lo estoy haciendo muy exagerado. Realmente, con que la carta se recorra un poco, con que quede esta parte libre para que la yema de uno de nuestros dedos pueda manipularla, es más que suficiente. Entonces recorremos y aprovechamos que nuestro dedo meñique, anular y medio está ocultando la zona para hacer esto de forma más desapercibida. Ahora bien, ya que recorremos las cartas, lo que tenemos que hacer es seguir con esa simulación en donde la otra mano corta por la mitad aproximadamente para hacer alguna mezcla o bien para tener una excusa de por qué estamos sosteniendo la baraja de esta manera. Ya tenemos la carta lista, ya hemos cortado la baraja por la mitad, ahora tenemos que hacer el lanzamiento. Y como cualquier tipo de lanzamiento con cartas, debemos de generar una presión para que ésta salga disparada. Esto va a ser exactamente de la misma manera, con el dedo anular.
¿Por qué? Porque es el dedo que está más cercano a la esquina de la carta, digamos exterior, la que está apuntando hacia nuestro público. Tomamos los dos montones de cartas de forma completamente segura y vamos a hacer lo siguiente. Con el dedo anular hacemos la carta hacia abajo, haciendo presión de esta manera. Si lo volteamos, pueden ver que la carta claramente se ve que toma una curva, una especie de curva que es generada por la misma presión que mi dedo anular está ejerciendo. Una vez que yo esté en esta posición, lo que tengo que hacer es intentar que mi uña del dedo anular pase por encima. Al pasar por encima, la carta lo único que va a tener que hacer es salir por debajo. Entonces tomamos, presionamos y dejamos que la carta salga de esta manera. Ahora, si ustedes se fijan en la presentación del efecto, realmente no se ve una carta que esté con una curva debajo y no se ve como que mi mano esté muy presionada. Esto pasa porque le estamos dando mucho énfasis en todo el movimiento. Mientras más lo practiquemos, nuestras manos se van a acostumbrar a los movimientos y esto va a generar que cada paso salga por sí solo. Es decir, tomamos la baraja, acomodamos carta, tomamos mitad y mitad y hacemos que esta salga disparada. Como pueden ver, realmente la carta sale con mucha presión. Aquí nosotros nos vamos a tener que acomodar para que la presión sea la necesaria. Por ejemplo, en el video, en la presentación, lo tuve que grabar varias veces porque en la gran mayoría la carta salía disparada mucho más allá de lo que estaba grabando la cámara. Así que ya dependerá qué presión le queramos dar. Pero les voy a ser muy sincero, entre más lejos salga la carta, obviamente va a crear más impacto, porque las personas van a decir cómo es que tomó tanta fuerza la carta para salir disparada hasta el otro lado de la mesa. Ahora bien, esa es la técnica, pero ¿cómo es que vamos a poder emplearla para el efecto de magia que vieron al inicio? Muy sencillo. Tomamos las cartas y empezamos con una pequeña introducción. Todas las cartas son completamente diferentes, picas, corazones, trébol y diamantes del as al rey. Quiero que la tengas en tus manos, o bien lo que podemos hacer es abrir un abanico y dar a elegir una carta. En este caso supongamos que la carta es el 5 de diamantes. Yo puedo controlar la carta hasta abajo definitivamente, de la forma más sencilla o complicándolo un poco más. Por ejemplo, con esta técnica. Cerramos cartas, colocamos aproximadamente por la mitad, muestro y al momento de mostrar yo lo que hago es tomar el paquete que está justo arriba de la carta elegida de esta manera, bajando para yo poder meter la primer carta de dicho paquete debajo de la carta que se eligió. Al momento de meter esta carta, lo que tengo que hacer es rápidamente bajar de esta manera. Y esto en una secuencia normal se vería de la siguiente manera. 5 de diamantes, lo pongo en el centro, enseño y bajo. Como pueden ver, parece como si realmente la carta estuviera en el centro de la baraja cuando en realidad ya la tengo hasta arriba. Hasta arriba, no hasta abajo. ¿Cómo tengo que hacer para bajarla? Muy sencillo, con una mezcla de arrastre. Tomo las cartas y comienzo a tirar y a tirar hasta llegar al final. Cuando estoy a punto de llegar a la carta final, que es la carta elegida, lo que tengo que hacer es poco a poco girar y sin darle mucha atención a la baraja para que no vean que la última carta es la carta del espectador. Ahora yo giro por completo y ya estoy listo. Lo único que hago es tomar la baraja, sacar carta, cortar por la mitad y enseñar que efectivamente la carta que sale disparada es el 5 de diamantes. Ahora recuerden que esta es solo una de las tantas opciones que pueden utilizar. Yo puedo sacar los 4 ases, los 4 reyes y pueden emplear diferente tipo de técnicas para ir apareciendo una por una, lanzando, apareciendo y que no se vea algo tan sencillo como es un as, otro as y otro as. Apláudanme. No. Obviamente el aplauso te lo tienes que ganar gracias a tu habilidad y al conocimiento de técnicas y trucos que tengas en tu repertorio. Ya por último, para todas aquellas personas que apenas están iniciando, les quiero dar la opción sencilla en la cual van a poder realizar este efecto de magia sin ningún problema. Para esto tenemos que utilizar una carta repetida, que en este caso es el as de tréboles. As de tréboles repetido y as de tréboles en la baraja. Lo que tengo que hacer es forzar una carta y esto es muy sencillo. Yo coloco uno de los ases arriba y el otro por debajo. Al estar en esta posición, yo puedo decir con completa calma, dime alto, ayudándome del dedo pulgar y debajo ayudándome con el dedo medio, anular y dedo meñique. Al estar presionando con estos 3 dedos la primera carta, es decir, la carta repetida, lo que voy a hacer es que al momento que me digan alto, por ejemplo, aquí en la mitad aproximadamente, voy a cortar retirando todas las cartas menos la primera carta, el as de tréboles. Esto al hacerlo rápido se ve de la siguiente manera. Dime alto, alto,
retiro cartas y la carta elegida con completa libertad, porque en realidad yo la estoy forzando, es el as de tréboles. Ya lo único que hago es depositar en la posición donde se suponía estar dicha carta desde el inicio, completo, y rápidamente me puedo dirigir a la técnica. Tomo la carta que está hasta abajo, corto por la mitad y hago que esta salga disparada siempre y cuando el público la vea para enseñar que efectivamente es el as de tréboles. Y bien, hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que realmente te haya gustado el efecto y si es así, que no solamente lo emplees con el efecto que te enseñé el día de hoy, sino también con tu imaginación. Recuerda que depende de tu creatividad, de tu imaginación y de las ganas de querer sobresalir que el efecto se vea propio, que se vea tuyo, que gracias a tu personalidad y a tu creatividad el efecto sea algo completamente nuevo para tu público. Así que no lo olvides, recuerda practicar, ingeniar, inventar y vas a ver que poco a poco vas a ir mejorando en este arte. Si te gustó el video, te pido por favor que me regales un like, que te suscribas activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y bien, puedes compartir este contenido con alguna persona a la que creas que este tipo de videos le puede interesar. Aquí abajo déjame tu parte favorita del video o alguna idea que tengas para un próximo video. Créeme que leo cada uno de tus comentarios para saber qué es lo que les gusta y sobre todo hacer crecer más y más esta gran familia. Y bien, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, ya saben que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.